Me llamo Evelia Morales. Tengo 59 años. Esa mañana arrancó como cualquiera el café ya frío en la mesita de la cocina. El mensaje de mi hijo parpadeando en el celular. Échale ganas en la clase. Ma, tú puedes. Me llevé esas palabras como un amuleto mientras cruzaba el campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara, haciendo como que no oía las risitas de los chavos, que bien podrían ser mis nietos. En la clase de psicología del profesor Guzmán, el ambiente estaba tranquilo y respetuoso. Como siempre cuando él hablaba, rondaba los 50 y tantos, sereno, de esos que se fijan en los detalles, quién se sienta solo, quién se esfuerza por pasar desapercibido. Yo me acomodaba cerca del pasillo, en la segunda fila, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para fundirme con el fondo. Igual murmuraban. ¿Y esta qué hace aquí?, susurró una voz detrás de mí. Otra soltó una carcajada bajita. A lo mejor está escribiendo un libro sobre nosotros. Clavé la vista en mis apuntes, siguiendo con el dedo la palabra resiliencia del desarrollo. Qué irónico. Estudiar la fuerza mientras finges que no te estás desmoronando. A mitad de la clase, el profesor Guzmán se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron el salón y se detuvieron en mí un segundo de más. Luego empezó a bajar por el pasillo, paso a paso, como si midiera el suelo. Mi pluma se quedó quieta. Se paró junto a mi pupitre y dejó un papelito doblado sobre mi cuaderno. Su voz apenas se oyó. Léelo. Ahora, por un instante. El ruido del salón se apagó. Abrí la nota con dedos torpes. 6 palabras me miraron de frente. Sal del salón. Ya. No preguntes. Levanté la vista. Su cara estaba tranquila, pero tensa, como la de alguien que carga un peso que no puede soltar. Recogí mis cosas en silencio. Las patas de la silla rasparon el piso, y algunos chavos sonrieron con mala leche, cuchicheando mientras me levantaba. Caminé hacia la puerta de atrás, cada paso retumbando más de lo normal. El pasillo estaba fresco y en calma. Cerré la puerta y apoyé la palma en la pared, tratando de controlar la respiración. Entonces empezó gritos, sillas que se voltean, un estruendo que me hizo brincar el corazón. Me giré justo a tiempo para ver por la ventanita el decano, 2 patrullas y caras desencajadas mientras entraban al salón que acababa de dejar. Y de repente, la clase tranquila que creía conocer se hizo pedazos. El eco de ese salón me retumbaba en el pecho mucho después de salir del edificio. Me senté en mi bocho, aferrada al volante, viendo cómo la lluvia resbalaba por el parabrisas. Mi reflejo me devolvió la mirada a ojos cansados, canas recogidas con demasiada fuerza. Una mujer que no terminaba de encajar donde estaba. Volví a la uni por una promesa que le hice a mi esposo antes de que se fuera. Termina la carrera. Eve, haz algo por ti esta vez. Tenía 22 cuando dejé todo para trabajar y criar a nuestro hijo. Ahora, casi 4 décadas después, estaba de vuelta en el mismo punto, solo que todos los demás tenían la mitad de mi edad y el doble de ruido. Me notaron desde el primer día. Se equivocó de edificio, doña se burló un morro, otra chava susurró, esta mona, como mi abue intentando mandar un WhatsApp. Las risas corrieron. Y yo sonreí porque era más fácil que dejarles ver que dolía. A veces era peor. En los recesos, los celulares se prendían con fotos mías encorvadas sobre el cuaderno, con leyendas como, cuando te olvidas de que ya no estás de oyente en la vida. Solo el profesor Guzmán me trataba como si perteneciera. Al devolver ensayos, decía bajito, tu mirada le da algo a este salón que nadie más tiene. Lo decía quedito, pero se me quedaba grabado más que cualquier calificación. Una semana antes de la nota, me quedé después de clase para preguntar por un trabajo. Sonrió, doblando sus lentes. Evelia, nunca te disculpes por ocupar espacio aquí. Te lo ganaste. Ese fue el momento en que le creí, o lo intenté. Ahora, sentada en el bocho con el cuaderno todavía húmedo por la lluvia, pensaba en esas 6 palabras. Sal del salón ya. No preguntes.
Parecía más que una advertencia. Parecía protección. Me quedé helada en el corredor, con la mano todavía en la perilla. Los ruidos de adentro se mezclaban gritos, sillas que se arrastran, una orden gritada con voz gruesa. Luego un tronido, seguido de jadeos que me aceleraron el pulso más que la tormenta de afuera. Por la ventanita de la puerta, vi al profesor Guzmán hacerse a un lado mientras dos judiciales avanzaban rápido entre los pupitres. El decano iba atrás, pálido, voz cortante pero controlada. Y entonces lo vi a él, a César Nava, poniéndose de pie a la fuerza. Pataleó, sus tenis chirriando contra el piso. «Esto es una locura, yo no hice nada». Uno de los judiciales le dijo: «Cálmate, muchacho». César se giró hacia el grupo. «Todos ustedes son borregos. Creen que ella es una santa, es una loca». La palabra me pegó aunque estuviera en el pasillo. Me pegué a la pared, el frío calándome el suéter como recordatorios filosos. La voz del profesor Guzmán subió, firme pero serena. «Ya basta, César». Por un segundo, sus miradas se cruzaron maestro y alumno, furia contra paciencia. Luego los judiciales le pusieron las esposas. Gritó algo que no alcancé a entender, pero sus ojos se clavaron en la puerta de atrás, la que yo había cruzado minutos antes. Cuando lo sacaron por el pasillo, su cara se giró apenas, y vi que me reconoció. Se me revolvió el estómago. El profesor Guzmán se quedó junto al pupitre, una mano apoyada, hombros caídos. Alrededor, los chavos cuchicheaban, algunos grabando, otros llorando. Di un paso atrás de la puerta. El aire se sentía más delgado, como si el pasillo supiera que algo acababa de cambiar. No entendía del todo qué había pasado adentro, pero supe de golpe mi presencia había sido la razón por la que me sacó. Cuando llegué a casa, las manos me temblaban todavía. Cerré con llave, me senté al borde del sillón y miré el departamento que de pronto se sentía demasiado grande. El celular estaba a un lado. No quería llamar, pero sabía que Daniel lo iba a anotar igual. Contestó al primer timbre. «¿Ma qué pasó?» Intenté sonar firme. «Hubo un problema en la clase. Llegó la policía». Silencio. Luego su voz se agudizó. «¿Te lastimaron?» No dije rápido. El profesor Guzmán me dijo que saliera antes de que pasara. Daniel soltó el aire con fuerza. «Eso no es normal. Ma, no deberías estar metida en peligros en la escuela». «Estoy bien», dije. Aunque la garganta me apretaba, todo pasó volando. Se quedó callado un rato. Cuando habló de nuevo, su tono se suavizó. «Llevas meses lidiando con esos morros. Lo que suben, cómo te hablan. No está chido. No tienes que demostrarles nada. Quería terminar lo que empecé», dije. «Por mí. Por tu papá». «Lo sé», susurró. «Y eres valiente por quedarte, ma. Pero no tienes que pelear sola». El peso de sus palabras me apretó el pecho. Ya tenía 32, un hombre hecho y derecho. Pero la preocupación en su voz era la misma que cuando tenía 5, y me preguntaba si cerraba bien la puerta antes de dormir. «Voy a tener cuidado», prometí. «Y yo te lo voy a recordar», dijo suave, como quien hace un pacto. Cuando colgué, el silencio volvió, conocido pero más pesado. Me quedé ahí, apretando el celular, preguntándome cómo la valentía mantiene su forma cuando todo el mundo sabe que tienes miedo. Al día siguiente, entré al edificio de psicología con el corazón en la garganta. Los pasillos estaban más callados que de costumbre. De ese silencio que queda cuando nadie sabe cómo hablar de algo. Cuando llegué a la puerta del profesor Guzmán, ya estaba abierta. Me miró desde su escritorio. La calma que siempre le conocía, esa paciencia firme se había ido. Sus ojos estaban cansados, su postura tensa. Evelia dijo bajito: «Pasa, cierra la puerta». Hice lo que pidió, y el clic sonó demasiado fuerte. Señaló la silla frente a él. «Seguro mereces una explicación». Me senté, aferrando mi mochila. «No sé qué pasó ayer. Solo sé que me dijiste que saliera, y luego
Me interrumpió suave. Esa decisión. Quizá te salvó de ver algo para lo que no estabas lista. Lo miré fijo. ¿Protegerme de qué? El profesor Guzmán dudó. Miró hacia la ventana y bajó la voz. César Nava estaba bajo investigación. La seguridad de la uni y la policía local lo traían vigilado desde hacía semanas. Me enteré ayer en la mañana que iban a intervenir. Se me revolvió el estómago. ¿Por mí? Su cara lo dijo todo. No era seguro que estuvieras en ese salón, dijo con cuidado. No podía decirte por qué. No sin arriesgar la operación. Solo necesitaba que salieras antes de que llegaran. Me incliné hacia adelante, casi susurrando. Dijo cosas de mí, ¿verdad? No contestó de inmediato. Te tenía en la mira, admitió al fin. Ojalá pudiera darte más detalles, pero por ahora, mientras menos sepas, mejor. Por primera vez desde que lo conocía. Sus manos temblaron un poquito al juntarlas sobre el escritorio. Hiciste bien en salir, Evelia dijo. Y ojalá algún día entiendas lo cerca que estuvo todo. Salí de su oficina con la imagen de sus manos temblorosas grabada en la mente, manos de un hombre que había visto demasiado y dicho muy poco. Para la tarde, me llamaron a la oficina del decano. La secretaria me ofreció agua, voz baja, ojos esquivos, como si ya supiera algo que yo no. El decano Rodríguez se puso de pie cuando entré. Era alto, con tono cálido normalmente, pero ese día su voz traía un peso que aplastaba el cuarto. Señora Morales, por favor siéntese. Obedecí. Las palmas me sudaban contra el cuaderno. Apoyó las manos en el escritorio. Sé que habló con el profesor Guzmán. Sí, dije. Me dijo que César estaba bajo investigación, pero nadie me ha explicado por qué. Exhaló despacio. Luego sacó una carpeta delgada del rincón del escritorio. Antes de mostrarte esto, necesito que entiendas, estamos ante algo serio. La investigación no era por plagio o mala conducta. Era por seguridad. La palabra cayó como plomo. Abrió la carpeta. Vi capturas impresas, publicaciones en redes, mensajes, fotos borrosas. Por un segundo no reconocí la cara. Era la mía. La garganta se me cerró. ¿Qué es esto, César Nava? Dijo el decano con cuidado. Había creado cuentas falsas para atacarte. Subía fotos editadas y leyendas burlonas. Algunas se volvieron violentas. Hace 2 semanas, el equipo de ciberseguridad de la uni encontró un grupo privado donde hablaba de montar una broma en clase. No era inofensiva. Me eché para atrás, el estómago revuelto. Quería humillarme. Sí, dijo Rodríguez quedito, y por lo que escribió, pudo haber ido mucho más lejos. El profesor Guzmán nos alertó cuando lo oyó en la cafetería, hablando de hacer famosa a la vieja. Por eso coordinamos con la policía. El arresto estaba planeado para ayer en la mañana. Intenté respirar parejo. Pudo haberlo hecho mientras yo estaba ahí sentada. Por eso el profesor Guzmán actuó rápido, dijo. No debía avisarte, pero lo hizo. Fue la decisión correcta. La voz se me quebró. ¿Por qué alguien me odiaría tanto? El decano dudó. A veces no es odio, señora Morales, es poder. Entraste a su mundo y te negaste a avergonzarte. Ese tipo de valentía callada incomoda a quienes nunca han tenido que ganarse el respeto. Miré las fotos de nuevo, mi imagen retorcida en algo cruel. Pensé en cada vez que César había reído demasiado fuerte, en cada broma que me obligué a ignorar. Pensé que era solo vacilada, susurré. La incredulidad pesándome en el pecho. Morros descuidados. Cerró la carpeta. No lo era. Y ya se acabó. Está acusado y vetado del campus. Pero necesitas tomarte un tiempo. Hablar con alguien si lo necesitas. Asentí. Aunque mi mente seguía en ese salón, el lugar donde estuve a unos metros del peligro, sin darme cuenta de que me miraba de vuelta, cuando salí de su oficina. El pasillo se sentía demasiado callado, cada paso retumbando como recordatorio de lo cerca que estuvo todo de romperse. Esa tarde, intenté hacer té, pero derramé la mitad del agua antes de llegar a la taza. Las manos no dejaban de temblarme.
La tetera silbaba, retumbando en el departamento vacío como una advertencia que no podía apagar. Me senté a la mesa de la cocina y miré la carpeta que el decano me dejó llevar. Mi cara me devolvía la mirada desde una de las fotos deformada, cruel, irreconocible. Cuando tocaron, no me moví. Ma, soy yo. La voz de Daniel. Abrí la puerta y me hice a un lado. No esperó invitación, entró, ojos filosos, mandíbula tensa. Vio los papeles desparramados en la mesa y se quedó tieso. ¿Esto te mostraron?, preguntó. Asentí. Él los hizo. La voz se me quebró. Planeaba humillarme frente a todos. Dijeron que pudo volverse violento. Daniel cerró los ojos un segundo, como conteniendo una tormenta. No deberías haber pasado por eso. Pensé que era lo bastante fuerte para ignorarlo. Susurré, pero no. Casi tiro la toalla el mes pasado. Se giró hacia mí, voz baja pero feroz. ¿Por qué no me dijiste? Porque sonaba de morra. ¿Quién quiere oír a su mamá quejarse de los bullies? Se arrodilló a mi lado, su mano cubriendo la mía. Tú no te quejas, ma. Sobrevives, pero no tienes que hacerlo sola. Algo dentro de mí se rompió. Empecé a llorar. De esos llantos que te roban el aire. No dijo nada. Solo se quedó ahí sólido, callado, un ancla, hasta que el temblor se calmó. Después de un rato, logré hablar. Sigo pensando que si me hubiera quedado en ese salón, me detuvo suave. No, estás aquí. Eso es lo que importa. Lo miré, viendo rastros de su papá en cómo contenía la rabia por mí. No puedo volver mañana, dije. Sí puedes, respondió bajito, porque si no, él gana. Y no llegaste tan lejos para rendirte ahora. Se levantó, sirvió el té que había abandonado y me deslizó la taza. Tú me enseñaste a pararme cuando tenía miedo. Ahora te toca. Asentí. El calor de sus palabras calando más hondo que el té. 3 días después, volví a entrar al edificio que empezaba a sentirse como casa ajena. Los murmullos me alcanzaron antes de entrar al salón, más suaves esta vez, inseguros, como si no supieran qué versión de mí enfrentar. Cuando crucé la puerta, las pláticas se cortaron. Algunos chavos bajaron la vista al celular. Otros me miraron fijo. Luego apartaron la mirada rápido. Mi lugar en la segunda fila esperaba. El cuaderno todavía ahí desde el día que todo se vino abajo. Me senté. La silla crujió, fuerte en el silencio. Una chava que apenas conocía se inclinó. Señora Morales, susurró. Yo lo siento por lo que pasó. Me giré un poco hacia ella. Gracias, dije. Tú no lo hiciste. Bajó los ojos al pupitre. No, pero nos reímos. Antes de que pudiera contestar, se abrió la puerta. Entró el profesor Guzmán con una pila de carpetas. No hizo anuncios ni buscó lástima. Dejó los papeles, se acomodó los lentes y dijo, empecemos. Su voz estaba firme, como siempre, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, me dio el más leve asentimiento, reconocimiento, no pena. Fue suficiente. Mientras hablaba, noté que los chavos escuchaban más atentos que nunca. Las risas reemplazadas por concentración callada. Cuando pidió voluntarios, un morro del fondo levantó la mano y dijo, Señora Morales, ¿quiere empezar usted? El salón se giró hacia mí, esperando. Me enderecé en la silla, el pulso calmado por primera vez en semanas. Va, dije, sigamos desde donde nos quedamos. Por un largo momento, nadie habló. Luego, despacio, volvieron a tomar apuntes. El aire cambió, no del todo cómodo, pero respetuoso. No era perdón, todavía no, pero era silencio sin burla. Y por primera vez, eso bastó para mantenerme en pie. Semanas después, el salón se sentía distinto. Las risas que antes lo llenaban se habían adelgazado en algo más callado, más cuidadoso. Yo estaba al frente, con la copia impresa de mi trabajo, Resiliencia entre generaciones. El profesor Guzmán se apoyó en su escritorio. Brazos cruzados. Cuando quieras, señora Morales.
La garganta se me apretó con las palabras. Gracias. Tomé aire lento y empecé. La resiliencia no siempre grita. A veces se ve en llegar cuando todos esperan que te esfumes. Algunas cabezas se alzaron. El temblor en mi voz se desvaneció mientras hablaba. Les conté de pérdidas, de volver a empezar, de la fuerza que cuesta entrar a un lugar que te recuerda todo lo que te perdiste. No dije nombres, pero cada frase cargaba el peso de esas semanas. Cuando levanté la vista, no se burlaban ni cuchicheaban, escuchaban. A mitad se abrió la puerta. Daniel entró callado, quedándose al fondo del auditorio. Nuestras miradas se cruzaron y algo en mi pecho se asentó. Seguí leyendo, cada palabra cayendo más clara que la anterior. La resiliencia no es no tener miedo, es decidir atravesarlo, una y otra vez. Cuando terminé, hubo silencio. Luego un aplauso que creció hasta que incluso el profesor Guzmán se unió. Su cara indescifrable pero orgullosa. Mientras recogía mis papeles, Daniel me alcanzó en la puerta. «Lo lograste», dijo bajito. Sonreí. «No, lo hicimos», negó con la cabeza. «Tú fuiste la que se paró ahí. Por primera vez», le creí, parada en el umbral de ese auditorio. Sentí algo más fuerte que el miedo, el perdón callado que por fin me di a mí misma. El sol se hundía detrás de los viejos amates cuando me senté junto a la fuente del campus, la que pasó todas las mañanas camino a clase. El ritmo lento del agua acompañaba la calma en mi pecho. Por primera vez en meses, no me sentía una intrusa. Oí pasos y me giré. El profesor Guzmán cruzaba el patio, su mochila colgada al hombro. Al verme, se detuvo. «Señora Morales», dijo, más suave que de costumbre. «Ya me iba. Vi tu exposición hace rato. Les enseñaste algo que yo no podía». Sonreí apenas. Tal vez solo les recordé lo que significa presentarse. Asintió una vez. A veces es la lección más dura. Por un momento, ninguno habló. La brisa traía olor a hojas mojadas y finales de otoño. Bajé la vista al agua, su superficie, atrapando los últimos rayos. «Sigo pensando en esas 6 palabras», dije quedito. «Sal del salón ya. No preguntes. Hiciste bien en hacerme caso». Me dio una sonrisa pequeña, cansada. «Me alegra que lo hayas hecho. Antes se reían cuando entraba». Susurré. «Ahora escuchan». El profesor Guzmán inclinó la cabeza en respeto antes de irse, dejándome con el sonido de la fuente y la calma que llega después de sobrevivir